Bueno, hermanos, continuamos el día de hoy con nuestro discipulado de teología sistemática básica. Recuérdese que a través de la teología aprendemos a saber quién es Dios, cuál es el poder que Dios tiene, oiga bien, en el cual usted y yo nos podemos apoyar en los momentos de tribulación y de dificultad. También recordarle que a través de la teología sistemática vamos a aprender a defender nuestra fe. Oiga bien, vamos a aprender a defender nuestra fe ante el materialismo, ante el humanismo y a todas las corrientes filosóficas que hoy hay en la sociedad. Pero, ¿se acuerda que estuvimos hablando que era teología? Y etimológicamente la palabra teología viene del griego. Y, oiga bien, está compuesta de la palabra teos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa estudio o discurso. Y a través, oiga bien, de la teología sistemática vamos a lograr entender, comprender sistemáticamente todas las doctrinas bíblicas, oiga bien, que Dios ha dejado escritas en su palabra, porque todas las doctrinas, oiga bien, están en la palabra de Dios. Y a través de la enseñanza vamos a conocer, oiga bien, cada uno de esos términos, y vamos a conocer también, oiga bien, que a través de los tiempos, el hombre ha querido llegar a Dios por diferentes maneras, pero también, oiga bien, el mismo hombre ha creado sus mismos sistemas de adoración. Entonces, oiga bien, debemos agregar que el objeto particular de nuestro estudio será la teología sistemática, que es el estudio de las enseñanzas bíblicas que usted y yo debemos de conocer. Entonces, ¿se acuerda que le dije yo el jueves pasado que usted y yo nos deberíamos de saber los libros de la Biblia, ¿verdad? Espero que se los haya aprendido, porque ahorita se los voy a preguntar. ¿Ah? Entonces, ¿de qué le dejo de tarea? Pues ya no voy a llegar, pastor, si voy a estar dejando exámenes. No, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque debemos de aprender a conocer a Dios. Hoy alguien había puesto, puse mi mirada en una joven de la iglesia y en mi corazón estaba que fuera mi novia, pero cuando vi que Proverbios lo andaba buscando ya por Apocalipsis, desistí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, porque no conocemos ni nuestra propia Biblia, oiga bien, porque no conocemos ni el manual que Dios nos ha dejado. Entonces, oiga bien, si usted quiere encontrar rápido el libro de los Salmos, usted se viene a la mitad de la Biblia y sabe que aquí está el libro de los Salmos. Si usted quiere buscar al profeta Malaquías, está atrás de Mateo. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. ¿Cuáles son los más difíciles de encontrar? Tito, Filemón, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Sofonías. Esos son los más difíciles de buscar. Entonces, oiga bien, si a usted le dicen cuáles son los libros de la ley, usted sabe cuáles son los libros de la ley, son los primeros 5 libros. Entonces, todo eso, oiga bien, usted y yo ya lo debemos de imaginar. También vimos por qué estudiar teología. Y es importante estudiar teología, porque aprendemos a conocer ¿a quién? A Dios. Y oiga bien, y por falta de conocimiento, dice la palabra, que su pueblo perece. Entonces, ¿por qué? Oiga bien, los cristianos nos vamos de las iglesias cuando nos vamos porque Dios nos responde, porque no hemos conocido a Dios. No es porque el diablo puso en mi corazón, me voy por el pastor, me voy por la familia del pastor, me voy por el hermano que no me habla, me voy porque ahí no me dan la mano, me voy porque no me echan una llamadita porque cuando no llego 3 días de no llegar. Oiga bien, eso es lo que el diablo pone en el corazón de las personas, pero en realidad no hemos conocido a Dios. No he aprendido realmente quién es Dios, porque el Dios de la Biblia, oiga bien, es el que me va a guiar, es el que me va a instruir y es el que me va a mostrar las grandezas que tiene, oiga bien, para mí y mi familia, y que ya las tenemos aquí en este libro, oiga bien, que las vivió Moisés, que las vivió Abraham,
que las vivió Noé, que las vivió Adán y Eva, que las vivió el rey David, el rey Saúl, que las vivió Salomón, que la vivieron sus 12 discípulos, que la vivieron todos aquellos hombres que se levantaron a pregonar el evangelio y que ahora usted y yo ya las tenemos en un solo libro. Entonces, podemos ver que a través de la teología sistemática vamos a conocer al Señor. También vimos la importancia de la teología, ¿verdad? Que es a través del conocimiento del instinto de la mente, en la importancia de la verdad sistemática, oiga bien, para el desarrollo del carácter cristiano, porque a través de la Biblia moldeamos nuestro carácter, a través de la palabra moldeamos nuestro caminar. También vimos la importancia de tener entendimiento definido y justo de la verdad. Oiga bien, porque en el relativismo hay muchas verdades, porque Eduardo tiene su verdad, la hermana Beatriz tiene su verdad, allá la hermana atrás tiene su verdad, yo tengo mi verdad, pero hay una verdad absoluta que es la de Dios y está reflejada en la palabra de Él, en el libro que usted y yo tenemos en nuestras manos, o que lo tenemos en casa, o que lo tenemos en el celular. Entonces, oiga bien, esta es la inerrante palabra de Dios. ¿Qué es inerrante? Oiga bien, que es perfecta, que no se puede cuestionar, que no la puedo criticar y que no puedo dudar lo que en ella está escrito. Entonces, para yo creer esto, ¿qué necesito? Tener fe. Porque sin fe, esto no se cree. Y es necesaria la fe para creer lo que Dios, oiga bien, tiene escrito en este libro para mí. También vimos que es la íntima relación que existe entre las doctrinas correctas y la seguridad, gracias, y el poder de la iniciativa de la iglesia. La iglesia está fundada ¿en qué? En la Biblia. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es que solo Cristo salva. Número 2, que la Biblia, oiga bien, es la verdad absoluta de Dios y por eso las iglesias cristianas somos bibliocéntricas. O sea, no hay nada fuera de la Biblia. ¿Vea? No hay escritos del Ángel Moroni, no hay escritos del Mormón, no hay encíclicas papales, no están los escritos de Anna White, de Joseph Smith, no, es la Biblia. Y para nosotros el dogma de la iglesia cristiana evangélica es que esta Biblia, Reina Valera, que usted y yo tenemos, es la verdad absoluta de Dios para mi cristianismo. Entonces, ¿qué es? Es la inerrante palabra de Dios. Y oiga bien, y todo lo que está aquí en este libro es cierto. Por más que otro que le diga que es mentira, no, es cierto. Y por eso es que a través del tiempo han querido quemar este libro, han querido destruirlo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que la iglesia siga caminando. Entonces, oiga bien, y la teología sistemática está basada en los mandamientos de la Escritura. Y aprendimos que no solo son 10 mandamientos, hermano. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios y que usted y yo debemos de practicarlos en nuestro diario vivir. Entonces, oiga bien, ¿por qué hay que estudiar teología sistemática? Porque hay que saber por qué puerta entramos al edificio de la teología. Entonces, oiga bien, hay muchos que han entrado por la puerta del panteísmo. Hay muchos que han entrado por el relativismo. Hay muchos que han entrado, oiga bien, por las filosofías humanas, buscando a un Dios que ellos construyeron, no al Dios verdadero que usted y yo alabamos y glorificamos. Entonces, oiga bien, solo hay un camino que podemos seguir, y es el del Dios verdadero. Entonces, oiga bien, vamos a ver en esta noche, si nos da el tiempo, oiga bien, diferentes creencias que hay en nuestra sociedad, oiga bien, que quieren llevarnos a una adoración de dioses falsos y que muchos cristianos caemos, oiga bien, en toda esta artimaña. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos al Dios verdadero. Porque somos influenciados, oiga bien, por los de afuera. Es increíble ver ahora cómo el movimiento mormón está creciendo, hermano.
Aarón estudia aquí por la Ceiba de Guadalupe y por ahí queda, por donde nosotros nos vamos, por ahí queda el templo de los mormones. Y es increíble, hermano, cuánta gente sale de ese lugar. Y en parejitas. Van allá que les hagan din, 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 y ya van como que son robotillos. Allá van caminando, ¿ve? Y con bolsas de supermercado, hermano. De ahí salen con las bolsitas del Selectos. Pero llevan una misión. ¿Sabe cuál es la misión? De ir a atrapar a un cristiano o a una persona natural que no está bien nutrida con la palabra de Dios. Y entonces, como no estamos nutridos de la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Que no creemos que Dios va a suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces llegan ellos sutilmente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y la típica respuesta de una ama de casa, ¿cuál es? Pues mal. Y viene el mormón y le dice, ¿y qué le pasa, señora? Que todo está caro, que no alcanza. Antes comemos frijoles aquí, pues mire, pues Dios le ha mandado una bendición. Y aquí le traemos. ¿Quiere que le ayudemos a hacer limpieza? A lavar los trastes. Pásenle, dije la hermana Pamela. ¿Ah? Y no me puede bañar al chucho, le dice. ¿Ah? Llegan, hermano. Oiga bien. Y quebrantan su fe y se lo llevan. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios. Entonces es necesario distinguir a nuestro Dios entre los dioses que el hombre ha creado. Para esto es fundamental tener un conocimiento de quién es Dios y qué podemos esperar de nuestra relación con Él. Entonces, cuando usted conoce a Dios, usted sabe qué va a esperar de Dios. Cuando yo conozco al Padre, yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que Él no va a desamparar mi casa. Yo sé que Él va a dar la provisión a mi mesa. Yo sé que Él va a obrar en la enfermedad de mi hijo, porque su palabra lo dice. Que por su llaga todos hemos sido curados. Ahí dice en la Escritura, hermano. Entonces, como dice en la Escritura, y este libro, la inerrante palabra de Dios, y no miente, porque es una verdad absoluta, entonces no voy a ir donde el indio Ticún y Cansá. No voy a ir allá a Izalco a que me hagan una limpia. ¿Verdad? A que agarren unos matochos y le peguen con los matochos en la cabeza para sacarle los dolores. No, yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios va a obrar. Pero cuando llegamos a este entendimiento, amada iglesia, cuando le conozco. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la teología sistemática. A través de ello es que vamos a conocer. Entonces, oiga bien, uno de los modos de acercarnos al conocimiento de Dios es conociendo lo que Dios no es. Y ese es el problema del cristiano, que conocemos más de lo que no es Dios que de lo que es Dios. Porque Dios no es un chamán, hermano. Dios no es un curandero. Allá hace el menjurje, lo pone en medio de su manta con miel de abeja. Señor, yo sé que tú vas a orar, si es que Dios no es brujo. ¿Por qué hacemos eso los cristianos? Por el desconocimiento, por eso lo hacemos. O sea que si yo levanto mi mano y le digo, Señor, aquí está mi rodilla, obra en ella, Padre. A través de tu Espíritu Santo, yo sé que tú vas a rejuvenecer mis cartílagos, Señor, porque no quiero dejar de ir a la iglesia. Y mientras tanto, aunque me duela, subir a la grada, ahí voy a estar, Señor. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de Dios. Entonces vamos a ver algunas de las cosmovisiones, oiga bien, que encontramos en el mundo. Y dentro de esas cosmovisiones, oiga bien, filosóficas, y que nos quieren, oiga bien, quieren desvirtuar el Dios que usted y yo conocemos, son las siguientes. El ateísmo,
el agnosticismo, el politeísmo, el panteísmo, el materialismo y el deísmo. Entonces, oiga bien, todos estos sistemas han querido llevar al hombre a un sistema de adoración, pero no divino, sino que humano. Es más, hay dos de los que vamos a ver, unos que les da igual creer o no creer, que son los agnósticos. Eso, créanlo ustedes, a mí me da igual. Porque yo creo que venimos de los changos, pues, y este volado es una evolución, va. Y que en un proceso, oiga bien, de un esperma se cayó lo que daba la cola y entonces se nos quitó la cola. Y están nosotros que son los ateos, ¿verdad? Que dicen que Dios no existe, pero no pueden probarlo. Y oiga bien, y una de las revelaciones, oiga bien, que Dios le ha dado al ser humano es a través de su creación, de la naturaleza. Así se ha mostrado Dios. Entonces, oiga bien, ¿cómo es que estas personas dicen que no hay un Dios? Sino que esto fue parte, oiga bien, de una explosión y que esto se formó. Entonces, a veces es risible desarme una bicicleta y tírala al aire a ver si cae armada, pues. No, pero es que ese fue un proceso. No, es lo mismo, no es lo mismo. Y estamos hablando de una bicicleta que está formada ¿por qué? Por 14 piezas. Y Dios juntó millones y millones y millones de partículas, oiga bien, para formar toda la Vía Láctea. Entonces el primero que vamos a ver es el ateísmo. Y esta palabra viene del griego a, que significa sin, y la palabra teos, que sabemos que es Dios. Entonces, oiga bien, por lo tanto su significado niega la existencia de Dios. Y dice, el ateísmo niega absolutamente la existencia de Dios. Y mire lo que dice lo siguiente: el punto más difícil para sostener el ateísmo descansa sobre la base que para sostener que Dios no existe es necesario probarlo. De lo contrario, el ateísmo no es más que una idea o un sistema filosófico sin sustento. Entonces, ¿cómo yo voy a negar la existencia de algo que no existe? ¿Verdad que es irracional? Negar que esté esa silla, pero la silla ahí está. Una cosa es que yo le diga, miren, en esta silla que está aquí, aquí no me voy a sentar, va. Y usted que va a decir, pastor, si ahí no hay ninguna silla, pues. Pero ¿cómo voy a negar, oiga bien, la existencia del Dios verdadero que creó los cielos y de la tierra? Y que a través de un orden, oiga bien, divino, Él tuvo 7 días, 6 días en las cuales, oiga bien, creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, y en el 7º día descansó. Y oiga bien, y a través de la palabra de Dios ha sido un sistema que ha funcionado siempre. ¿Cómo es que un ateo va a venir a decir, oiga bien, que detrás de todo esto no hay nadie, que se dio así por así? Entonces, oiga bien, uno de los mayores problemas que ellos tienen es que no pueden sustentar lo que creen. Y que tarde o temprano reconocen la existencia de un ser superior. Porque el ateo ve películas, porque el ateo goza de la Semana Santa. El ateo no dice, yo me voy a quedar trabajando porque yo no creo en la Semana Santa. Pero ¿a qué se va de vacaciones? Pero cuando va en el avión y dice el piloto, el motor número 2 del avión tiene fallas, vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso antes en el primer aeropuerto. Hasta el ateo se ha hincado y ha puesto las manos así, ten misericordia, Dios, y nos dicen que no creen, pues. Pero ¿sabe por qué no creen? Porque son necios. Y la Biblia lo dice. Vamos a Salmo, capítulo 14, versículo 1. Salmo,
capítulo 14, versículo 1. Mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sabe por qué? Porque no creen en Dios. Y por eso es que en la sociedad que vivimos está patas arriba. Es por eso que la sociedad en la que vivimos, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Entonces, oiga bien, por eso es importante conocer de Dios, de saber que en el Dios que yo he creído es el verdadero, de saber que el Dios en el cual yo he creído no escatimó ni a su propio Hijo y lo mandó por amor a morir por mi vida, y eso lo creo, y oiga bien, y eso nadie me lo va a quitar. El problema del creyente, oiga bien, que nos hace falta, ¿sabe qué? Aferrarnos a Dios. Yo le decía ayer a Freddy, vos amarrate de una palmera, porque lo más seguro en un tornado son las palmeras. Y ahora viendo un video, hermano, hasta la palmera se pasó llevando. Pero de las otras que estaban alrededor, no se cayeron. Solo las ramitas de arriba se le cayeron. ¿Sabe por qué? Porque esas palmeras están bien aferradas al suelo. Usted solo ve el tetunte de raícitas en la parte de arriba, pero esas raícitas van hasta lo profundo, hermano, para alimentarse. Entonces, oigan, el cristianismo debe de aferrarse a sus creencias. No nos podemos dejar de llevar, oiga bien, solo porque voy a recibir una ayuda material por estas personas. El domingo van a dar víveres y allá van los creyentes a traer sus bolsas de pastochi, yo lo voy a traer, y que Dios no se la puede dar. Estoy adorando a dos dioses, hermano. Pero la palabra dice, o somos o no somos. Pastor, pero fíjate que van a dar medio saco de harina. Si usted no hace ni francés, no hace ni pan dulce, entonces ¿para qué va a ir? Van a dar aceite, van a dar aquí, y van a dar un billete de 100. Ah, pues vaya y me lo trae a mí luego 100. No, lo que pasa es que ellos ocupan cosas materiales para engañar, para ser sutiles. Y oiga bien, y el que engaña, ¿quién es? Es el diablo. ¿Se acuerda ya en el libro de los Hechos? ¿Quiénes estuvieron en el libro de los Hechos? Allá llegó un hombre, ¿va? ¿Se acuerda cómo se llamaba ese hombre? Un curandero que andaba por ahí. Y le dijo el curandero al apóstol Pablo, ¿va? No era ver Jesús, no. Y le dijo, ¿en cuánto me das dejo que andas ahí? ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Le tiró una gran maldición, hermano. Y de ahí que le dijo, rogale a tu Dios que lo que has dicho no se haga efecto en mi vida. Porque a veces, oiga bien, venimos para nuestra conveniencia. No venimos, oiga bien, para aferrarnos al verdadero Dios verdadero. Entonces dice el necio, no hay Dios. Por eso es que, oiga bien, en varios países de Europa, usted le dice a las personas que si conocen la vida de Jesús, ¿y ellos qué le dicen? El panadero, el señor que vende la leche, el señor que nos atiende en el supermercado. No, de Jesús, el que murió en la cruz, no sabemos, desconocemos quién es. ¿Sabe por qué? Porque todas estas corrientes filosóficas lo que han hecho es minar el corazón y la mente de la persona, y es por eso que este mundo ya no aguanta más, hermano. Nosotros vivimos aquí en el país, el huracán en el Pacífico, categoría 5, ¿va? Y Dios tuvo misericordia y a través de la oración se calmó. Hoy los señores de allá de Miami iban a pasar por la misma situación, ¿y en qué se unieron? A través de la oración. ¿Y qué pasó? Se vino abajo el huracán. ¿Qué nos muestra Dios? Que es un Dios de poder, hermano.
que en su mano, oiga bien, sujeta este mundo. Y después del ateísmo, nos vamos a encontrar, oiga bien, con el agnosticismo. Y esta palabra está compuesta por la palabra a y gnosis, conocimiento, y esto es sin conocimiento. El agnosticismo es la creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. La palabra agnóstico significa esencialmente sin conocimiento, ¿qué? Divino. Hace mucho tiempo, y no tengo la referencia, pero usted lo podrá buscar en Google, que aquí tenían un problema para tirar los cohetes a la luna. Y no les pegaban los procedimientos para que llegaran al destino. Entonces alguien se acordó que en la Biblia está la historia de un hombre que detuvo el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? José fue. No fue Elías. Josué fue, va. Josué o Elías. No me acuerdo. Entonces, se fueron a la verdad absoluta. Si pueden buscarlo ahí, googlearlo, porque a mí ahorita no me acuerdo. Se fueron a la verdad absoluta y se dieron cuenta de eso. Es por eso, dicen que el de la NASA, que se acordó de eso, era creyente. Josué va. Y es por eso que cuando van a disparar un cohete a la luna, empieza 10, 9, 8, 7, 6, cuando llega a 0, y llega a la luna. ¿A dónde lo encontraron, hermano? En la verdad absoluta de Dios. Entonces, oiga bien, ¿sabe por qué son sin conocimiento? Porque creen su verdad nada más. Su postulado es que la mente finita no puede comprender lo infinito. Va a creer que pastor y que por eso fue. No, hombre, las matemáticas no les daban. Quizás llegó Bolo, el matemático, y no supo hacer el cálculo, y hasta después le cayó el 20 y dijeron que en la Biblia estaba. No, si ahí está, pues. Oró Elías porque no lloviera. Josué 10:13, para que lo lea en su casa. Elías llovió para que no lloviera, ¿va? Y va que no llovió, va. Y después volvió a orar y verdad que llovió, va. ¿Quién fue? ¿Elías o fue Dios? Fue Dios, hermano. Y entonces, ¿por qué no vamos a orar para que la misericordia de Dios se refleje en sus hijos? Y le voy a decir algo, así como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, también Dios escuchó el clamor de gente orando por su protección, y a la misma vez los hijos del diablo recibieron protección, pues. ¿Y lo hizo Dios por los hijos del diablo? No, lo hizo por sus hijos, pues. Que a través de eso muchos diablos van a creer y van a venir a los pies del Señor. El agnosticismo declara que la existencia de Dios no puede ser probada o negada, o sea que está en neutro, que es imposible conocer si Dios existe. Este concepto, el agnosticismo está en lo correcto. La existencia de Dios no puede ser empíricamente probada o negada. O sea, empíricamente es por teorías. Dicen, no. A través de la Biblia Dios se revela, hermano. Se ha revelado a través de su creación, de la naturaleza, de los volcanes. Dice que Dios puso al mar su estatuto. Y entonces dicen, ¿y por qué se inunda Japón? ¿Y por qué los maremotos en Japón? ¿Sabe por qué? Porque se metieron al mar, hermano. ¿Por qué la gente de la costa está sufriendo los embates de la marea alta? Porque se metieron a la costa, porque se metieron al mar. Es que Dios es malo. No,
Dios definió al mar su estatuto, su lugar, hasta aquí vas a llegar. ¿Quiénes se han metido al mar? El hombre. Los grandes, oiga bien, adinerados del mundo, hacen islas artificiales, hermano, en el mar. Las grandes constructoras, oiga bien, ponen a drenar todo el agua del mar para que el lugar donde ellos están edificando esté vacío, y hacen unas grandes conexiones y empiezan a edificar edificios en medio del mar. Aquí en el área de Panamá Nuevo, oiga bien, hay un área donde usted pasa un puente que lo lleva a una isla. ¿A dónde está? En el mar. Y cuando los cubra un maremoto, ¿quién va a tener la culpa? ¿Dios? No, el hombre. Pero no creen creer que es Dios. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Esto va para los agnósticos. Él es la imagen que dice del Dios invisible, porque Dios es espíritu. No es un espíritu. Es espíritu. Otros son espíritus. No, Él es espíritu. Y dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea, Cristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Claro, para creer en este Dios vivo, ¿qué se necesita? Fe. De lo contrario, van a ser agnósticos. De lo contrario, van a ser ateos. De lo contrario, oiga bien, van a creer en que todo es Dios. Ese volado que está ahí es Dios. Ese palo de aguacate es Dios porque da aguacate, porque genera, porque crea. Sí, pero ¿quién creó el aguacate? Por allá anda una pregunta, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Amén. Y hay unos que dicen que el huevo. No, fue la gallina. O dice en la creación, y Dios creó los huevos y les dio alas para que anduvieran. No, y Dios creó las aves de los cielos y de la tierra. Así dice la Escritura, hermano. No, pastor, es que los grandes dinosaurios. ¿Usted cree en los dinosaurios? ¿Usted cree que existieron los dinosaurios? Nos han hecho creer que existen los dinosaurios. Es que a través, pastores, que de esos fósiles está todo. Eso es los que hemos creído por muchos años. Pero ¿saben qué año se ocupó la palabra dinosaurio? En el 1800, búsquelo. En el año 1800 y algo, un hombre descubrió un esqueleto de un lagarto gigante y a partir de ese momento se le llamó dinosaurio. Búsquelo, googlelo ahí pues. No le estoy hablando, no, oiga bien, no le estoy mintiendo, iglesia. Lo que pasa es que mi mente es finita y no logro asimilar todo, pero sí me acuerdo. Ahí está el nombre del maestro. De don Maitro. Un saludo para los hermanos que hoy no pudieron venir. Aquí les esperamos el próximo jueves. Entonces, oiga bien, necesitamos ¿qué, iglesia? Fe. La Biblia nos dice que debemos aceptar la existencia de Dios. ¿Por qué? Por fe, hermano. Porque tarde, más que temprano, oiga bien, voy a reconocer que es Dios. Va. Va.
No, la ciencia nos creó los dinosaurios, va. Jurassic Park 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, va, esos. Pero si existieron, ¿quién fue antes? Dios. ¿No lo acabamos de leer, pues? Desde antes que las cosas fueran creadas para Él. Entonces mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para que mi creencia en el único Dios verdadero, oiga bien, no sea refutada ni tumbada, ¿qué debo de tener? Fe. Porque el día que que mi fe se quebrante y no crea lo que está escrito aquí en este libro y empiece a cuestionar la escritura, oiga bien, va a venir la miseria y la escasez a mi vida. Pastor, pero es que hay unos versículos, pastor, que dejan mucho que desear. Es la inerrante palabra de Dios. Solo debo de creerlo. Debo de vivirlo. Entonces los agnósticos dicen ellos que están en modo neutro. Ni creemos, pero no creemos tampoco. Hay que la gente quiera creer lo que ellos quieran. Como aquellos que se están muriendo y no dejan que les pongan sangre, va. Pero en ciertos países hay ley que los meten presos por no llevar a un tratamiento médico a un familiar. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen la autoridad para quitarle la vida a una persona. Solo Dios. Y está también la otra fuente filosófica como visión de este mundo, que es el politeísmo. Y viene del griego polis, que significa muchos, y siempre teos, que significa Dios, y esto está basado en muchos dioses. Se basa en la idea de que el universo no es gobernado por una sola fuerza, sino que muchas fuerzas, por tanto hay un Dios del sol, del aire, del agua, y así sucesivamente. Y es de ahí, oiga bien, de este politeísmo es donde se desencadenan esas más de 2500 religiones que existían en Babilonia. Esto no es nuevo, hermano. Allá estaba el profeta Elías, va, tumba, ta, ¿ah? Donde estaban todos los profetas, va, queriendo hacer llover fuego del cielo. ¿Y qué le decía Elías? No los escuchan sus dioses porque están muertos. Vaya, para los politeístas, para los ateístas, está escrito en la Biblia, está escrito, oiga bien, en muchos libros de historia universal. ¿Y qué dijo Elías? Dios del cielo. Y este fue más allá, hermano. Siempre a través de ¿qué? De la fe. Leña verde. Alrededor del holocausto hicieron un canal y le echaron agua. Y dice que fuego cayó del cielo y los profetas murieron. Pero estos dicen que está como que eran los mayas, ¿va? El Dios del sol, el Dios del agua, el Dios del viento, el Dios de la tempestad. Todavía que hay mayas, oiga bien, que antes de sembrar el maíz hacen un ritual para que la cosecha salga buena. ¿Y por qué no mejor le doy las primicias al Señor, pues? ¿Y por qué no pongo en las manos de Dios, oiga bien, lo que voy a cultivar para que Él se glorifique en mi siembra? Esta creencia es consecuencia natural de la falta de reconocimiento del Dios verdadero. Y aquí vamos. Como dije al principio, sabiendo que tenemos un Dios fiel, justo y verdadero,
¿Por qué le creemos más a lo que nos dice la gente? Yo me acuerdo que el pastor general, cuando decía que estaba malo de su rodilla, dice que le llevaron caldo de hueso de burro. Para que se le rejuvenecieran los cartílagos. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Y lo peor es que me los tomé, hermano. Y me acuerdo, y después dijo el estómago. ¿Sabe por qué? Porque a veces en medio de los problemas flaquea nuestra fe, hermano. Pero la naturaleza suya y mía, que es espiritual, oiga bien, nos debería de llevar a aferrarnos al Dios verdadero, a no creer en lo que las personas dicen. Pablo lo expresa muy claramente en el capítulo 1 de Romanos y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y agrega, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo de los santos en las iglesias universales, hermano, si eso no lo estipuló la iglesia, eso no lo estipuló la iglesia naciente del libro de los Hechos. Eso se lo inventaron cuando alguien podía interceder por usted. Cuando Dios dejó escrito allá en el primer concilio de Jerusalén que el único que se podía salvar al hombre y encontrarse con Dios era a través de Cristo. Y se empezaron a llenar las iglesias, oiga bien, de imágenes de hombres, de San Pablo, de San Pedro, de San Judas, del Santo Niño de Atoche, de las 40 Marías que hay, intercediendo por nosotros. Pero la palabra dice que Jesucristo fue el sacrificio perfecto y que dice que se rasgó el velo y ahora tenemos entrada libre, oiga bien, al trono de la gracia y la misericordia, porque Cristo, oiga bien, fue el sacrificio perfecto. Entonces, pueden haber en la mente del hombre muchos dioses, el que más me conviene. En el Dios que solo da mujeres, va. El Dios Mamón, ¿sabe cuál es el Dios Mamón, va? Es el Dios dinero. Y hay muchos, oiga bien, hay muchas personas y cristianos que dejan de adorar al Dios verdadero por irse tras el Dios Mamón. Porque fueron cegados. Y están los más pelados, que son los que creen en el panteísmo, todo es Dios. Bueno, hermano, hay países que adoran a las ratas, hermano. En la India. Y sirven unas grandes guacaladas de leche y llegan a tomar las ratas leche y ellos agarran el cucharón y toman leche, hermano. Hay países que se están muriendo de hambre, pero como la vaca es un Dios para ellos, no se la comen, hermano. Solo pueden tomarse la leche, el queso y todo lo que... no pueden comer y se están muriendo de hambre. Para otros los elefantes son dioses. ¿Se acuerda? En nuestros tiempos de bicho, en nuestras casas habían elefantes que estaban en un voladito de madera y que estaban 3 elefantitos agarrados con unas cadenitas que aparentaban ser de oro. ¿Para qué? Para que hubiera bendición en la casa. Falso. Así como usted todavía tiene el manojo de ajos viejos atrás de la puerta, la herradura de caballo, la pata de conejo en el retrovisor del carro, eso es falso. Aquellos creyentes que dejan abierto el Salmo 91 en su casa, mejor léala y vívala. La Biblia no es fetichismo, no es amuleto. Es la inerrante palabra de Dios y funciona a través de la fe. El origen de esta creencia lo encontramos en el pasaje, oiga bien, del libro de Romanos, donde hicieron a un lado a Dios y por eso Dios, oiga bien, los mandó a mentes reprobadas.
El hombre, habiendo perdido de vista a Dios, el Creador, recurre a la creación de dioses para satisfacer su deseo de trascendencia. Como no se adora a Dios, es necesario llenar ese vacío con la adoración al mundo. Si Dios ya no está, el mundo será Dios. Entonces, ¿qué es más grande, el Creador o la creación? Correcto, el Creador. Entonces, como Él es más grande que la creación, ¿a quién debo de adorar? Al Creador, no a los dioses que todas estas cosmovisiones están creando. Y todavía hay gente, oiga bien, que está siendo engañada por estas corrientes. Y por eso, oiga bien, el apóstol Pablo en el capítulo número 15 de los libros a los Romanos, ¿qué dice? Cuídense de ellos. Porque están entrando a las iglesias. ¿Quiénes conocen la nueva era? ¿Por qué se caracteriza la nueva era? Por el peace and love, por el amor y paz. Llevémonos todos con bien. Se siente mal, agarre una candela, préndala, un incienso y empieza a respirar y tranquilícese. Y allá en las iglesias ahora, en las esquinas, el puño de candelas. En otras iglesias, oiga bien, que ponen un altar de flores y que ese es un misterio y que nadie puede, solo el ungido puede tocar esas flores. Si el ungido está en el cielo, hermano. Son ritos, oiga bien, que metemos a la iglesia, oiga bien, y Dios dice, ¿y a esto qué les pasa, pues? Si el único digno de adoración soy yo. Y nos vamos a quedar en el materialismo. Entonces, oiga bien, la misión de estudiar teología sistemática es conocer a mi Creador, al único y Dios verdadero, a saber quién me creó, quién me salvó y quién me sostiene a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo parecía el Espíritu Santo, oiga bien, en los inicios, en la creación? Como el Ruá de Dios. ¿Qué era el Ruá? El aliento de vida. Dice que cuando creó a Adán, vino el Ruá de Dios, o sea, vino el aliento de vida e hizo a Adán. Pero el humanismo, el materialismo, oiga bien, tienen enfocada a la gente y le han desviado su mente hacia lo pagano. Pero usted y yo debemos de esforzarnos por leer la Biblia y conocer a nuestro Hacedor. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por este segundo discipulado de teología sistemática. Ayúdanos, Dios, a aprender, a leer, a esforzarnos, a memorizar, Señor, a aprendernos cosas básicas para defender nuestra fe. Gracias, Señor, por cada uno de los milagros que en esta noche obraste en este lugar. Gracias por la sanidad que hemos recibido. Gracias por la restauración de la familia, del matrimonio. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú, Señor, has estado con nosotros. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por la enseñanza. Señor, que no haya caído en tierra árida, sino en tierra fresca, Señor. Que este conocimiento quede atesorado y guardado en nosotros. Para que la duda, Señor, la duda no nos aparte de tu palabra. Llévanos con bien, Señor, para que el día domingo podamos venir a nuestra iglesia a cantarte, a adorarte y a seguir siendo edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.